Bueno, ya vamos a comenzar la clase de el primero de King, de Jueces, capítulo 21 hasta el 22. Y usted sabe que estos son los últimos capítulos de estos son los últimos capítulos de este libro. Entonces, para la semana que viene vamos a conversar con el segundo de Reyes. ¿Ok? Fíjate cómo dice aquí, después de estos sucesos, resultó que un hombre llamado Nabot de Jezreel tenía una viña en Samaria junto al palacio del rey Ahab. Y Ahab habló con Nabot y le dijo: tu viña está cerca de mi palacio, dámela a cambio de otra mejor. Quiero plantar allí un huerto de legumbre. Si lo prefieres, te pagaré con dinero lo que valga la viña, lo que valga. Pero Nabot le respondió que el Señor me libre de hacer eso. Yo no puedo vender la herencia de mis padres. Ahab regresó a su palacio triste y decepcionado porque Nabot le dijo que no podía vender la herencia de sus padres. Y se fue a la cama sin comer y sin querer ver a nadie. Fíjate, él es el rey, ¿no? Sí. Y entonces, ¿qué le sucede? Que él quiere que le vendan Nabot le venda la viña, ¿no? Entonces, ¿qué dice él? Nabot le dice que no se lo puede vender porque es una cosa familiar, que no se lo puede vender, pero que él es el rey, y entonces él quiere todas las cosas. Y dice que la viña estaba cerquita de su palacio y que quería poner lechuga, creo, ¿no? Legumbre, no sé lo que quería sembrar. Son vegetales. ¿Tú me entiendes? Son vegetales. Entonces, fíjate para que tú veas. Fíjate para que tú veas. Él quería sembrar allí donde estaba sembrando el hermano. ¿Ok? Y entonces dice que la viña está cerca del palacio. Sí. Y entonces el Señor le dice de que no, de que Dios lo castigue. No, a ver cómo dice él. ¿Ok? Que el Señor me libre de hacer eso, que el Señor no lo deje hacer eso. ¿Tú me entiendes? Porque esa es una herencia de sus padres. Entonces, el rey se agüitó y regresó a su casa y se acostó en la cama, no habló con nadie. ¿Y qué sucedió? Ni comió ni nada. Que ni comió ni nada. Eso mismo nos sucede a nosotros. Cuando nosotros queremos una cosa y esa cosa no la podemos conseguir, nos ponemos nos agüitamos y dejamos de comer y dejamos de hacer cosas que debemos hacer. ¿Ok? Fíjate cómo dice aquí en el 5. Entonces, Jezebel, ¿no? Sí, Jezabel. Ok. Entonces Jezabel, su mujer, entró en su alcoba y al ver lo triste le preguntó: ¿por qué estás tan desanimado? Desanimado, porque no comes. Ahab le respondió: fui a ver a Nabot de Jezreel y le pedí que me diera una viña a cambio de otra mejor, o que si quería dinero yo le pagaría, pero me dijo que no, me daría su viña. Entonces Jezabel le preguntó, fíjate, déjame poner esto bien aquí así porque no me gusta así como está. Ahí, así es como me gusta. Así es como me gusta. ¿Ok? Entonces, ¿por qué estás tan desanimado? ¿Por qué no comes? Ahab le respondió: fui a ver a Nabot de Jezreel y le pedí que me diera su viña a cambio de otra mejor, o que si quería dinero, yo se la pagaría. Pero me dijo que no, me daría la viña. Entonces Jezebel le preguntó, ¿se acuerdan quién es Jezebel? Es la esposa de él. Pero ¿se acuerdan lo que hizo anteriormente? ¿Qué le dijo a quién? Que le dijo a Elías de que lo iba a matar porque Elías le había matado a los profetas. ¿Ok? Y no lo hizo. Entonces Elías se mandó a correr.
¿Acaso? ¿Y acaso no eres tú el rey de Israel? Ahora le pregunto, ¿y tú no eres el rey de? Vamos y come y emborráchate. Yo me comprometo a darte la viña de nuevo. Entonces ahora se compromete a darle la viña. Le dice a él que se vaya, que se emborrache y que no se preocupe por eso, que ella va a tomar el encargo de eso. Enseguida, Isabel escribió cartas a nombre de Ahab. Fíjate, escribió cartas a nombre de ¿quién? Del rey. Esposo. Ahí del esposo que es el rey, ¿no? Sí. La selló con su anillo, con el anillo del rey, y las envió a los ¿qué? Obispos. Oh, pues que son los viejitos, los ancianos. Ay, Dios, ¿por qué me fui yo para atrás? Para atrás. Ancianos, a los ancianos y a los jefes que vivían en la ciudad de Nabot. La carta decía que se proclame ayuno, que Nabot comparezca ante el pueblo, que sean presentados como testigos 2 sinvergüenzas, que acusen a Nabot de haber blasfemado contra el Señor y contra el rey, que sea arrojado en la calle, apedreado hasta que muera. Fíjate lo que hizo ella, que busquen a dos personas que den falso testimonio de que él está hablando mal del Señor, porque cuando tú hablas mal del Señor en ese tiempo, te apedraban, ¿tú me entiendes? Y entonces, vamos a ver si sucede eso. Y los ancianos y los jefes y el pueblo que allí vivía cumplieron las órdenes de Jezabel, tal y como las había puesto por escrito. El ayuno se promulgó y se hizo comparecer a Nabot ante el pueblo. Luego llegaron los 2 sinvergüenzas y sentándose frente a Nabot dijeron, ay Dios, Nabot ha blasfemado contra el Señor y contra el rey. Dicho esto, lo llevaron fuera de la ciudad, allí lo apedrearon hasta matarlo. Luego enviaron un mensajero a Jezabel para que le informara que Nabot había sido apedreado y estaba muerto. Y en cuanto Jezabel lo supo, fue a decirle a Jabá, ve a tomar posesión de la viña que Nabot de Yezer no te quiso vender. Nabot acaba de morir. Al enterarse Ahab que Nabot de Yezer había muerto, fue a la viña y tomó posesión de ella. Bueno, tuviste a la mujer, ¿no? La mujer, ¿qué hizo la mujer? La mujer dice, yo te voy a dar la viña. La viña va a ser tuya, así que emborráchate, póntate tranquilo, que yo te voy a dar la viña. Y fíjate lo que hace la mujer. ¿Qué hizo? Cogió y se buscó falsos testigos. Y entonces para que dijeran de que el hombre estaba hablando mal de quién, de Dios. De Dios y del rey. Y del rey. Y entonces cuando tú hablabas mal de Dios en ese tiempo, te cogían y te tiraban piedras y te mataban. ¿Tú me entiendes? Vamos a ver 17 ahora aquí. Pero la palabra del Señor vino a Elías, el tisbita, y le dijo, ve ahora mismo a Samaria y busca al rey Ahab. Tú sabes que Elías es el profeta, ¿no? Este está en la viña de Nabot, pues ha ido a tomar posesión de ella. Y vas a decirle lo siguiente, así ha dicho el Señor, ¿no es verdad que asesinaste a Nabot para quitarle lo que era suyo? Pues así ha dicho el Señor. En el mismo lugar donde los perros lamieron la sangre de Nabot, lamerán tu propia sangre. Fíjate, pero Ahab le replicó a Elías, al fin me has encontrado, enemigo mío. Y Elías respondió, te he encontrado porque te has hecho esclavo de la maldad en la presencia del mismo Señor. Fíjate, ¿y por qué le dice, al fin me he encontrado enemigo mío? ¿Por qué le dice que es enemigo de Elías, que Elías es enemigo de él? Porque él sabe que la esposa hizo lo mal. Porque Elías, cada vez que Elías iba a hablar con él, le decía cosas que eran de verdad y él le iba a decir cosas que eran castigo. ¿Tú me entiendes? Por las cosas malas que él estaba haciendo, como Elías era un profeta de Dios y él venía
a decirle las cosas que le iban a suceder, por eso lo tenía como enemigo. Sí. Porque Elías cada vez que venía a decirle algo porque él estaba haciendo cosas malas. Y las cosas malas siempre Dios las castiga. Sí. Entonces Dios le mandaba a Elías a que hablara con él. ¿Ok? Después vamos adelante, usted va a ver qué cosa va a suceder. Y Elías respondió: te has encontrado porque te has hecho esclavo de la maldad en la presencia del mismo Señor, que es esclavo de la maldad. Cuando tú estás haciendo cosas malas, eres esclavo de la maldad, no eres esclavo de Dios. Pero el Señor te dice: voy a castigarte, voy a barrer hasta el último orón de tu palacio. Ándale. Sea libre o esclavo, como si fueran polvo. Ándale. Lo mismo que hice con la familia de Jeroboam, hijo de Nabat, y con la Basá, hijo de Agías. Lo voy a hacer con tus descendientes, porque te has rebelado contra mí y has hecho pecar a mi pueblo para provocar mi enojo. ¿Tú me entiendes? ¿Y por qué no le hace algo a Jezebel? Ella es la que está haciendo el mal. Es que una pregunta. Pero te voy a decir una cosa. Te voy a decir una cosa. En ese tiempo, las cabezas, los que mandaban, las mujeres, no tenían valor en ese tiempo. Los que tenían valor y los que eran jefes y los que hacían todas las cosas eran los hombres. Sí, pero ella fue la que hizo. Pues sí, pero no te estoy diciendo de que son los hombres los que cargan la culpa de las cosas, de todas las cosas. Usted no se recuerda cuando Adán y Eva pecaron. Sí. ¿Quién fue la que comió primero y se lo dio al esposo? Pues la mujer. Dios no le dijo nada a Eva. Le dijo a Adán. Si lo dijo Adán. Sí. Ustedes comieron. ¿Por qué? Porque es responsable. Sí. Los hombres son los responsables. Los hombres hacían con la mujer lo que le daban la gana. Y las mujeres hacían con los hombres lo que les daban la gana también. Tienes razón. Entonces, en cuanto la mujer de la ciudad se lo comerían los perros y el que muere en el campo se lo comería las aves de rapiña. Sí, que es cierto. ¿Ok? Eso, ¿verdad? Sí. Las aves son las que se... En realidad, 25, en realidad ningún otro rey fue como Ahab, incitado por Jezabel, su mujer. Se entregó a hacer lo malo a los ojos de Dios. Fíjate que él fue incitado por la mujer a hacer lo malo acerca de Dios. Fíjate, que ahí mira, él no fue el que mató al señor de la viña. Yeah. El que la mandó a matar fue la mujer. Y entonces Dios le habla directamente a él. Sí. Hiciste lo malo. Porque el que pagaba toda la culpa eran los hombres, porque los hombres eran la cabeza, los responsables de todas las cosas. Sí. ¿Tú me entiendes? Y por eso es que así era que trabajaba Dios en ese tiempo. Fue un rey despreciable, pues se fue en pos de los ídolos a la manera de los amorreos, pueblo al que el Señor desterró de entre los israelitas. 27. Después de que Ahab escuchó a Elías, se rasgó sus vestiduras. Fíjate lo que hace. Fíjate lo que hace ahora. Después que Ahab escuchó a Elías, se rasgó sus vestiduras reales, se vistió de cilicio y ayunó. Y luego se acostó sobre ceniza y allí durmió, anduvo humillado ante el Señor. Mira, se humilló ante el Señor, se ayunó y se vistió de cilicio. Fíjate lo que hizo. Vamos a ver lo que va a hacer el Señor ahora. Entonces la palabra del Señor vino a Elías, el tibista, y le dijo: ya viste cómo Ahab se ha humillado ante mí. Solo por eso, y mientras viva, no le enviaré la desgracia que le había anunciado. Pero a su hijo y sus descendientes sí la padecerán. Él se arrepintió y Dios lo perdonó. ¿Usted me entiende? Sí. Él se arrepintió y Dios dice de que va a pasarle esas cosas a sus hijos. ¿Me entiendes? Como quieres, los hijos van a sufrir. Los hijos van a sufrir. Entonces, tú no sabes también. Dios dice que se lo va a pasar a sus hijos. Pero si los hijos son buenos,
seguro que Dios no se lo va a pasar. Pero Dios se lo va a pasar si los hijos son malos. Él está diciendo que se lo va a pasar a sus hijos, pero si los hijos siguen la misma conducta del padre, usted verá lo que sucede. ¿Ok? Ahora vamos para el 22, que este es el último capítulo de este libro que estamos estudiando. Y está bueno este capítulo, este último, va a estar interesante. ¿Ok? 3 años transcurrieron sin que Siria e Israel tuvieran guerra. Pero el tercer año, el rey Josafat de Judá fue a visitar al rey Ahab de Israel. ¿Me entiendes? Y este dijo a sus oficiales: ya no se acuerdan que Ramot de Agalat nos pertenece. Está en poder del rey de Siria y nosotros no hemos hecho nada para recuperarla. A Josafat le preguntó: ¿quieres acompañarme a recuperar Ramot de Galat? Y Josafat le respondió: tú y yo somos hermanos. Nuestros pueblos también lo son, y tu caballería y la mía es una sola. Él está hablando el rey de Judá con el rey de Jerusalén. Y ellos dicen de que ellos son unos. Sí. Así es como mismo todos nosotros los cristianos debemos ser unos porque somos hijos de Dios. De Dios, ¿tú me entiendes? Fíjate aquí como dice en el 5. Pero te sugiero que antes que dice que consulte, que dice al Señor al respecto. ¿Qué quiere? Él está pidiendo que antes de hacer todas estas cosas que él quiere hacer, que primero le hable al Señor. Eso es una cosa que nosotros debemos hacer también. Cada vez que nosotros vamos a tomar cualquier tipo de pacto, cualquier cosa que vamos a hacer, nosotros debemos hablar ¿con quién? Con el Señor y preguntarle. Entonces el rey de Israel reunió a los 400 profetas que contaba y le preguntó: ¿debo atacar a Ramot en Galot o no? Fíjate lo que el Señor, el rey de Israel, el rey de Judá le está diciendo a él que consulte con el Señor. Con el Señor. Entonces él no quiere consultar con el Señor. ¿Con quién va a consultar? Con los profetas. Con los profetas. Y esos profetas no son del Señor. Esos son profetas. Pero está enseñando que esos son profetas. A Dios en segundo lugar. Esos son profetas. Y fíjate lo que te quiero decir. Él no quiere hablar con Dios. Él va a hablar con los profetas. Y los profetas esos son, ¿tú no sabes quién? Son profetas de él. Esos no son profetas de Dios. Quiere hablar con los 400 profetas de él. No son los profetas de Dios. Fíjate, debo atacar a Ramón. Ay, Dios mío, ¿por qué me fui para allá ahora? ¿Debo atacar a Ramón de Galat o no? Los profetas le dijeron: vaya su majestad, porque el Señor le entregará la ciudad en sus manos. Porque los profetas quieren estar al lado del rey y los profetas le gustan decirle las cosas bonitas al rey para que el rey esté con ellos. Entonces, vayan a atacarlo, que el Señor la entregará en sus manos. Ellos están hablando por su cuenta, porque el Señor no le ha dicho nada a ellos. Y ellos le están diciendo cosas bonitas ¿a quién? Al rey, para que el rey los quiera y le siga haciendo favores. Pero Josafat insistió. ¿Quién es Josafat? Es el rey de Judá. ¿No? Le dice: ¿queda algún profeta del Señor a quien podamos? Fíjate, él está preguntando que si quedan todavía algún profeta, ¿tú me entiendes? Del Señor, a que le puedan entender, que puedan saber que le está diciendo la verdad, porque él no confía en los profetas porque esos profetas no son del profeta del Señor, esos profetas son profetas ¿de quién? Del rey. ¿Tú me entiendes? Fíjate, qué bonito está esta parte aquí. Entonces fíjate que en el 8, y a Jabal le respondió: si aún queda otro profeta por medio del cual podríamos consultar al Señor, se trata de Mequía, hijo de Imla, pero me cae muy mal porque nunca me da palabras de aliento, sino que siempre me desanima. Fíjate, él está diciendo que el único profeta que queda es Micaías. Y ese le dice la verdad. Entonces, porque se le dice la verdad, entonces el que le cae mal, porque siempre lo desanima, porque está haciendo lo incorrecto. Y entonces el hombre le dice la cosa que está. Entonces,
fíjate, este profeta nuevo lo estamos viendo nuevamente, el único, lo estamos viendo ahorita, porque que siempre estaba hablando con él, ¿quién era? Los profetas de él. Pero quieren el otro que estaba hablando con él siempre, que le acabó de decirle a él que los perros lo iban a morder, los perros lo iban a matar. Ese era Elías, ¿no era Elías? Sí. El que siempre está, pero este es otro profeta. Oh, este es otro. Este es otro profeta y ese profeta le está diciendo prácticamente lo mismo que le estaba diciendo Elías, porque es un profeta de Dios y le estaba diciendo la realidad. Y entonces decía No le gusta. que no le gustaba. Entonces muchas veces a nosotros no nos gusta oír la verdad. ¿Me entiendes? Fíjate. Hoy no andamos con alguien que nos diga lo que queremos oír. Entonces, ahí lo que queremos es estar rodeados de personas que nos digan cositas bonitas y que se ve que sé cuándo y que tú estás muy bonito, aunque tú estás muy feo, te están diciendo que tú estás muy bonito. Sí. ¿Tú me entiendes? Entonces andamos con... Pues es lo que queremos Oiga, oír. Sí. entonces conmigo están echando mentiras todos. Yo estoy muy bonita y no estoy bonita. Nos están echando mentiras. Pues sí, pues están diciéndome algo que no es. Entonces, fíjate como dice aquí, como Jafat le recomendó que no hablaba así, a la fíjate, dice, Ajá llamó entonces a uno de sus oficiales y le ordenó que fuera a buscar a Micaías, hijo de Imla, y lo llevará ante él. Porque entonces el rey de Judá le dice, ¿y por qué hablas así mal de ese hombre? Y dice, bueno, entonces mandó a que fueran a buscarlo a Micaías. Mientras tanto, los dos reyes se quedaron en la plaza que está junto a la puerta de Samaria, sentados en sus tronos y ataviados en sus mantos reales. Delante de ellos los profetas les prodigaban buenos augurios, que quiere decir que los profetas le están diciendo que iban a hacer cosas buenas, que iban a venir cosas buenas. ¿Tú me entiendes? Uno de ellos, Sedequías, hijo de Kenana, se acercó y le mostró unos cuernos de hierro que había hecho y dijo, así ha dicho el Señor, fíjate, fíjate, con estos cuernos conearás a los sirios hasta acabar con ellos. Así dice, el Señor nunca le había dicho nada, eso lo dijo él. Oh, eso salió de él. Seguro, si él, él no es profeta del Señor, él es profeta Mira nomás. del rey. ¿Tú me entiendes? Entonces, fíjate, así ha dicho el Señor, con estos cuernos conarás a los sirios hasta acabar con ellos. Los demás profetas también animaban al rey y le decían, vaya su majestad Ramón de Galat y ataquela. El Señor le dará la victoria y entregará la ciudad a su majestad. Él sigue pensando en lo que los profetas de él le están diciendo, y todos los profetas de él lo que le quieren decir, cosas que le gustan a él oír. Sí. ¿Tú me entiendes? Nos gusta a nosotros. El 13. El mensajero que el rey mandó por Micaías lo halló y le dijo, todos los profetas auguran éxito a su majestad. Une tu voz a la de ellos y augúrale muchos éxitos. ¿Qué le está diciendo? Le está diciendo a Maquías, todos los profetas, fíjate, todos los profetas aseguran de que de la majestad, fíjate cómo dice, aseguran éxito a su majestad. Únete tu voz, que se una a él, que diga lo mismo que están diciendo los profetas. ¿De quién? De él, del rey. Pero Micaías respondió, juro por el Señor que solo diré lo que el Señor me ordene decir. Ándale, ahí está bien. Cuando Micaías se presentó ante el rey, este le preguntó, dime, Micaías, ¿debemos ir a atacar a Ramón de Galat o la dejamos en paz? Y Micaías le respondió, fíjate, le responde Micaías, ve y atácala, que saldrás victorioso, el Señor te la va a entregar. Está diciendo lo mismo que estaban diciendo todo eso. Pero ahora vamos a ver lo que dice. Ya el rey lo conoce. Parece que la forma que se lo está diciendo, pero el rey le dijo, fíjate lo que el rey le dice, ¿cuántas veces te tengo que decirte en el nombre del Señor que me digas solo la verdad? Así. Porque sabe bien de que Micaías le está mintiendo. Vamos a ver que le dijeron que dijera
Sí. Que Miqueas le está mintiendo, por eso le está diciendo, yo quiero que me digas la verdad. Entonces Miqueas le dijo, tuve una visión y en ella vi al pueblo de Israel disperso por los montes como ovejas sin pastor. Entonces el Señor dijo, esta gente no tiene quien la guíe. Es mejor que todos se regresen a su casa en paz. Fíjate lo que le está diciendo, de que vio y que el pastor, un pastor, entonces que no tenía nadie que lo guiara, y que todos regresaron a su casa en paz. El rey de Israel se volvió a Josafat y le dijo, no te lo había dicho, no te lo había dicho ya. Micaías nunca me anuncia nada bueno, solo me anuncia calamidades. ¿Ya tú me entiendes? Ya yo te lo dije. Ese hombre nunca me dice las cosas que yo quiero oír. Pero Micaías replicó. Ahora vamos a ver lo que le va a decir. Mira lo que le va a decir Micaías ahora. Fíjate lo que le va a decir. Ahora vas a oír la palabra del Señor. Yo vi al Señor en su trono, rodeado de todos los ejércitos del cielo. Y el Señor preguntó, ¿quién incitará a Jabá para que ataque a Ramón de Galat y sea derrotado? Las opiniones estaban divididas, pero un espíritu se presentó ante el Señor y dijo que él lo incitaría. Cuando el Señor le preguntó cómo lo harías, el espíritu dijo, voy a mezclarme entre los profetas y lo haré decir mentiras. Entonces el Señor le dijo, pues ve y hazlo pronto. ¿Está oyendo? ¿Está escuchando lo que sucedió ahí? ¿Y por qué Miqueas le está diciendo al rey de que sucedió con una reunión y entonces que estaban los profetas y entonces un espíritu del Señor se iba a meter en los profetas de quién? En los profetas del rey. Y le iba a decir de que sí, que iban a tener éxito. Pues ve, entonces fíjate qué es lo que le dice Dios. Pues ve y hazlo pronto, indúcelo a que haga lo que dices. Entonces ahora muchas veces la gente dice, ¿y cómo es que Dios va a decir que diga una mentira? Era lo que le iba a decir ahorita. ¿Tú me entiendes? Me quitó la palabra. Pero lo que te voy a decir una cosa, Dios es Dios y Dios hace lo que le plazca a él. Entonces, él le está diciendo a esas personas, porque esas personas son profetas ¿de quién? Del rey. Esos no son profetas de él. No, no son profetas. ¿Tú me entiendes? No, Esos no son profetas de él y se lo estaban diciendo anteriormente. Sí. Bueno, que se lo sigan diciendo. ¿Ya tú me entiendes? Usted no se recuerda con Job, sí. que hizo Dios, dejó que el diablo. Sí. ¿Tú me entiendes? Ese párrafo me encanta a mí. Entonces, Dios trabaja de muchas formas diferentes. ¿Para qué? Para darnos a entender a nosotros de que es Él. ¿Tú me entiendes? Y ese de Job está buenísimo. Y lo dejó. Se los daba lo mucho dejó. gente. ¿Tú lo has leído, Blanco, ese Job? 23. Fíjate, así que el Señor ha puesto en labios de tus profetas un espíritu que lo hace decir mentiras. Eso se lo está diciendo. ¿Eso se lo está diciendo quién? Micaías se lo está diciendo a quién? Al rey. Al rey. Así que el Señor ha puesto en los labios de tus profetas, porque son los profetas de Él, no son los profetas de Dios. No. ¿Tú me entiendes? Sí. Un espíritu que lo hace decir mentira. Y el Señor ha determinado que lo sobrevenga la calamidad. Mira, te voy a decir una cosa. Te voy a decir, mira, a veces que Dios utiliza muchas cosas y muchos eventos para saber la fe que usted tiene. Hasta dónde llega la fe de nosotros. ¿Tú me entiendes? Sí. Hay veces que dentro de la misma iglesia, entre nosotros nos encontramos hermanos que nos hacen cosas que no tienen, que tú dices, ¿pero por qué? Y entonces, esto son cosas que Dios lo está haciendo. ¿Para qué? Para ver para probarnos a nosotros tu fe que tú tienes. Fe. Porque Dios
quiere que la gente tenga fe. Sí. ¿No me entiendes? Y hay veces que Dios trabaja, entonces muchas veces tú no sabes lo que sucede. De que la gente dice, no, porque el diablo me hizo hacer esto y porque el diablo me hizo, entonces le echan la culpa al diablo. Pero el diablo, Sí, el diablo es el diablo, pero el soy diablo tan no malo. tiene dominio entre nosotros los cristianos. Tú no sabes por qué el diablo no tiene dominio entre nosotros los cristianos. Porque el diablo fue derrotado en la cruz. Sí. ¿Por quién? Por Por Jesús. Dios, sí. Pero yo pienso, hermano, que el diablo también trabaja si uno lo deja entrar. Esas son excusas que nosotros ponemos. No, sí, pero digo, tiene que ser muy fuerte para no dejarlo entrar. Esas son excusas cuando, mire, las cosas, nosotros lo que tenemos que es que pensar en las cosas de Dios y hacer las cosas. Jesucristo mismo, ¿cómo Jesucristo combatió con el diablo? Ándele, ahí está. Con la palabra de Dios. Así mismo es que nosotros debemos combatir con el diablo. Sí. Entonces vamos a ir en la clase. En ese momento, el profeta Sedequías, hijo de Canana, se acercó a Mequías y le dio una bofetada al tiempo que decía, ¿en qué momento el Espíritu del Señor me abandonó para hablar a ti? El otro profeta, el profeta del rey, ¿no? ¿Qué hace? Le mete una bofetada a Mequías y le dice, ¿cuándo Dios se separó de mí para que existe tú digas eso? ¿Tú me entiendes? Y le mete una bofetada. Y Mequías le respondió, vamos a ver lo que le responde Mequías. Lo sabrás cuando andes huyendo y escondiéndote de casa en casa. Cuando andes huyendo de casa en casa es cuando te das cuenta de que Dios no está contigo. Entonces el rey de Israel dijo, tomen preso a Micaías y llévenlo ante Amón, el gobernador de la ciudad, y ante Joas, mi hijo. Díganle que yo, el rey de Israel, he dicho, metan a la cárcel a este hombre, en vez de pan y agua, manténganlo angustiado y afligido, para que yo, hasta que yo, regrese en paz. Dice que cuando él venga ahí, él va a regresar en paz. Pero al instante, Mequías añadió, si acaso regresas en paz, entonces el Señor no ha hablado por medio de mí. Escúchelo bien. Pueblo todos. Que todo el mundo escuche bien. Que él está diciendo que va a regresar en paz. Y si él vuelve en paz, que Dios no habló con él. Entonces, mira, dame aquí un poquito aquí atrás, aquí, porque se me pasó esto, ¿no? Acerca de los profetas, ¿no? Que yo quería enseñarle una cosa aquí acerca de los profetas. Déjame ver si me encuentro. Déjame ver si encuentro lo que había, una cosita que yo había puesto aquí acerca de los profetas. No, creo que no lo encuentro. Creo que, dame ver si lo encuentro, dame un momentico nada más. Sí, lo puse en un lado ahí, al lado de dos cosas ahí. Ok, aquí, y no sé cuándo. No, no está aquí. No. ¿Quién sabe dónde estará? No sé, déjame ver una cosa más. Aquí. A ver. Ajá. Ok, aquí, está aquí. Vamos a ir aquí para que vean esto aquí. Fíjate. Esto es acerca de los profetas. Están los profetas falsos y están los profetas verdaderos. Sí. Eso era lo que estaba sucediendo cuando los profetas, esos eran los profetas de Israel. Fíjate. Fíjate lo que sucede aquí. Esta historia surge quizás más preguntas que respuestas. No es difícil entender, por ejemplo, las implicaciones del escenario celestial que Mequías le describe a Jacá. Tú sabes que él le dijo lo que iba a suceder. Mequías molestaba a los dos reyes, al menos a uno de ellos, a los 400 profetas y quizás a nosotros, quienes leemos su relato después de tantos siglos. Mientras
mientras no tengamos la respuesta a todas las interrogantes que nos molesten, a no entender los pensamientos primitivos hebreos, cómo se actúa Dios en nuestro mundo, el pasaje nos enseña igualmente verdades prácticas. Encontramos en algunas características de los profetas falsos y de los verdaderos. Vamos a ver las características de los falsos y las características de los verdaderos. Fíjate. Encontramos algunas características de los profetas falsos y los verdaderos. Las características de los profetas falsos dicen lo que uno quiere escuchar. Esos son dicen lo que es popular, lo que está de moda es lo que dicen ellos. ¿Tú me entiendes? Se toman el papel de animadores, que quiere decir que te dan ánimo y que se ve que sé cuándo. Esos son los profetas falsos. Se enojan cuando son enfrentados con la verdad. Cuando tú le dices la verdad, se enojan. ¿Tú me entiendes? Esos son los profetas falsos. Características de los profetas verdaderos. Ahora vamos a ver las características de los profetas verdaderos. Hablan las palabras de Dios a todo costo. A todo costo hablan la palabra de Dios. No le interesa lo que pueda suceder, pero siempre hablan la palabra de Dios. Molestan con la verdad. La gente se agüitan cuando escuchan la verdad. ¿No me entiendes? Fíjate, condenan el mal por lo que es. En lo que hace, si hace una cosa mala, lo condenan. Eso es un profeta. Entonces, si hay una persona que tú estás haciendo una cosa mala y te dice que se cuando, esa persona lo que no está haciendo las cosas como debe ser. ¿No me entiendes? Entonces condenan mal por lo que es. Dispuesto a sufrir, fíjate, dispuesto a sufrir las consecuencias de decir la verdad. Nosotros los cristianos tenemos que tener las cualidades esas que tienen los profetas, de decir las cosas como Dios quiere y sufrir por ellas, si tenemos que sufrir, porque Jesucristo y su profecía se hace verdad, se hace verdad. Conclusión. Desafortunadamente hay muchos profetas falsos en medio de nuestros, al escuchar a los predicadores y maestros en la radio, en la televisión y en personas, debemos aprender a discernir si estamos escuchando el mensaje de un animador o de un verdadero hombre o verdadera mujer de Dios. Fíjate, cuando estemos escuchando el radio, estemos escuchando a muchas personas lo que les gusta darnos ánimos. Y todas esas personas que nos gusta dar ánimos todo el tiempo, que nos gusta, que nosotros les gusta escuchar lo que ellos quieren decir, esas personas son falsos. ¿Tú me entiendes? Entonces era lo que quería yo llegar, para que vean la conclusión de quién es el bueno y quién es el malo. Ahora vamos a seguir en nuestro texto. ¿Que estamos en dónde? Ya estamos en el 22, parece el 22, 23. Ya estamos ahí lejos. Sí, en el 22, ahí nada más. Estamos en el 23. El 24. Sí, No, en el 25. Ok, en el 25. Micaía le respondió. Fíjate lo que Micaía le respondió. Lo sabrás cuando andes huyendo y escondiéndote de casa en casa. Entonces el rey le dijo, ya eso lo leímos ya, pero bueno, vamos a otra vez a repasarlo otra vez. Entonces el rey de Israel dijo, tomen preso a Micaía y llévenlo ante Amón, el gobernador de la ciudad, ante Joas, mi hijo. Díganle que yo, el rey de Israel, he dicho, metan a la cárcel a este hombre. En vez de pan y agua, manténganlo angustiado y afligido hasta que yo regrese en paz. Pero al instante, Micaía añadió, si acaso regresas en paz, entonces Señor no ha hablado conmigo por medio de mí. Escúchenlo bien, pues todos, que todo el mundo lo escuche, que si él vuelve con paz, es que Dios no habla. Dios no está hablando por él, y él no está hablando lo de Dios. Ahora fíjate aquí en el 30.
Y el rey de Israel le dijo a Josafat, voy a entrar en batalla disfrazado. Fíjate lo que dice ahora. Voy a entrar en la batalla disfrazado, pero tú puedes usar tu misma ropa. Le dice que él se va a disfrazar. Y entonces el rey de Judá le dice que él se puede seguir, le dice, pero que él se va a disfrazar. Y el rey de Israel entró a la batalla disfrazado. Se disfrazó. Estaban en los Halloween, yo creo que estaban. Yo creo que sí. Fíjate, pero no sabía que el rey de Siria había ordenado a los 32 capitanes de sus carros de combate no pelear contra ningún soldado israelita, grande o chico, sino buscar y atacar ¿a quién? Al rey de Israel. Estaban buscando nada más que al rey. Entonces ya él lo tenía pendiente, se disfrazó. Ya él sabía que iba a suceder algo malo y se disfrazó, porque él sabe bien que lo que le dice Micaí es verdad. Es verdad. ¿No me entiendes? Entonces, ¿qué hizo? Se disfrazó y mira si era verdad que se hizo bien en disfrazarse, que lo iban a buscar a él personalmente. No querían hacerle más nada a nadie, sino a él. Así que cuando los capitanes vieron a Josafat, dijeron, miren ahí está el rey de Israel. Y entonces Josafat es el rey de Judá, ¿no verdad? Pues dice que eran dos reyes, ¿no? Entonces el rey de Josafat gritó con fuerza. Y al ver los capitanes de los carros, que no era el rey de Israel, se alejaron de él, lo dejaron él. Ese no es el rey de Israel, lo dejaron él. Pero un arquero lanzó una flecha al aire y la flecha alcanzó al rey Ahab y le penetró en la juntura de su armadura. Una flecha. Al sentirse herido, el rey le ordenó al cochero darse a la vuelta y sacarlo del campo de batalla porque estaba herido. Una flecha le entró por un lugar y lo hirió. Y entonces al verse herido, ¿qué hace? Le dice al cochero que salgan del campo de batalla. Pero la batalla arreció y el rey tuvo que quedarse en su carro. No pudo salir porque la guerra se puso grande. Y hacerle frente al ejército sirio. Pero la sangre corría por el fondo del carro. Y al caer la tarde, Murió. Al caer la tarde, Murió. ¿qué pasó? Murió. Murió. Al ponerse el sol, un pregonero clamó, regresen todos a su ciudad y a su tierra. Fíjate, entonces él se disfrazó y de todo. ¿Y qué le sucedió? Se murió como Murió de todos modos. Y Mequía le había dicho eso. ¿Usted me entiende? Iba a morir. Así fue como el rey Ahab murió y fue llevado a Samaria, donde lo sepultaron. Luego llevaron su carro al estanque de Samaria para lavarlo y los perros Lambieron la sangre. ¿Y quién había dicho que iba a suceder eso? Micaías. Micaías, porque Dios se lo había dicho que iba a suceder eso, ¿no? En ese mismo estanque se lavaban también las prostitutas. En el mismo tanque donde se lavaban, las prostitutas se lavaban ahí también. ¿Me entiendes? Así se cumplió lo que el Señor le había dicho acerca de Ahab. Todos los hechos de Ahab y la construcción de su palacio de marfil y todas las ciudades que mandó a edificar se hayan registrado en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Y Ahab murió y fue a reunirse con sus antepasados. En su lugar reinó su hijo Ocasias. Josafat, recuerda que Josafat es el rey de Judá, ¿no? Josafat, hijo de Asa, comenzó a reinar sobre Judá cuando Ahab llevaba 4 años de reinar sobre Israel. Aquí está haciendo el recuento de cuando Josafat había empezado a reinar. Y en ese tiempo estaba también Ahab, estaba vivo también en ese tiempo, ¿no? Entonces él empezó a gobernar allí 4 años después que Ahab había empezado a gobernar. Josafat tenía 35 años cuando subió al trono y reinó 25 años. En Jerusalén su madre se llama
Asura y era hija de Silgí. Y Josafat siguió siempre el buen ejemplo de Asa, su padre, e hizo recto a los ojos del Señor. Sin embargo, no se quitaron los altares de los montes, sino que el pueblo siguió ofreciendo en ellos sacrificios y quemando incienso. Pero Josafat hizo la paz con el rey de Israel. 45. Todos los hechos y las hazañas de Josafat y las guerras que él libró se hallaron en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Josafat eliminó a los hombres que practicaban la prostitución en los templos paganos, costumbre que todavía quedaba del reinado de su padre Asa. Como Edom no tenía rey, había un gobernador que fungía como rey. Josafat había mandado construir naves como las de Tarsis para traer el oro de Ofir, pero las naves no llegaron allá porque naufragaron en Ezión Geber. El rey Ocasias lo propuso a Josafat. ¿Quién era el rey de Ocasias? ¿Quién era Ocasias? ¿El hijo de quién? El hijo del que murió. Ahí nada más era el hijo, ¿no? El rey Ocasias le propuso a Josafat enviar a submarinos con lo de Josafat, pero este no aceptó y murió Josafat y se reunió con sus antepasados y los sepultaron con ellos en la ciudad de su antepasado David. En su lugar reinó Joram, su hijo. 51. Ocasias, hijo de Ahab, comenzó a reinar sobre Israel en Samaria cuando Josafat llevaba 17 años de reinar en Judá. Pero Ocasias siguió el mal ejemplo de quién, de su padre, de su padre, de su madre y de Jorobón, hijo de Nabat. E hizo lo malo a los ojos del Señor, haciendo pecar al pueblo de Israel. Fíjate, hizo lo malo que hacía su mamá y lo malo que hacía su papá. Como que viene de ahí, ¿verdad? Todo. La herencia. Y sirvió y adoró a Baal, como antes lo había hecho su padre. Y esto provocó la ira del Señor, Dios de Israel. Ahí terminamos el libro. Entonces lo que pudimos ver es de que lo mismo que hacía el padre, hacen los hijos. Entonces por eso mismo es de que no castigó al padre, pero va a castigar al hijo. ¿Por qué? Porque el hijo está haciendo lo mismo que está haciendo el padre. Si el hijo hace cosas buenas para Dios, seguro que Dios no lo va a castigar. ¿Estás me entiendes? Entonces aquí ya terminamos ya el libro, ya el capítulo primero de Reyes. Entonces, Segundo Reyes. Para la semana que viene. Dice ¿qué le pasó a Maquías? ¿Qué le pasó? Sí. No sé.